Hoy vamos a estar trabajando con la edición y la elaboración de datos desde WinArcMap. Es decir, ¿qué sucede cuando yo ya necesito empezar a editar mis capas? ¿O qué sucede cuando yo ya necesito empezar a generar mis propias capas? No solamente trabajar con capas que me fueron proporcionadas o capas que me fueron eh, que descargué de algún lado, sino ya cuando yo necesito empezar a eh, hacer mis capas desde cero o trabajar mis propios shapefiles desde ceros, es decir, crear mis propias entidades. Entonces, lo que yo tengo que hacer es empezarlas a trabajar desde, desde el entorno del ArcMap. Para editar cualquier capa o para editar cualquier tema que yo necesite hacer, siempre debo de tener abierta, o más bien a la mano, esta barra que es la barra de editor. La barra de editor, voy a hacer un poquito de zoom para que se pueda ver bien. Un poquito más. La barra de editor cuenta con diferentes elementos, como pueden ver. Y esos elementos siempre van a estar vacíos. Además de, o van a estar apagados siempre y cuando la edición no se encuentre activa. Además, esta barra puede ser personalizable y yo le puedo agregar ciertos elementos que yo vaya encontrando conforme el paso del tiempo, y los puedo ver, conforme vaya pasando el tiempo, este, y yo vaya conociendo más herramientas. Entonces, toda esta barra de editor, aparte, le puedo ir agregando todos estos elementos, comandos, opciones, etcétera. Pero básicamente con los que yo tengo aquí encima, o sea, con estos que están aquí, son más que suficientes. Entonces, yo siempre recomiendo, ¿no? Esto es como una recomendación ya personal, que esta barra de editores siempre esté en el mismo sentido o en el mismo ángulo que nuestro data frame, es decir, que esté aquí. Hasta aquí está nuestra tabla de contenidos e inmediatamente arriba esté junto con la de sumos, es decir, que la tengamos ubicada. Hay quien se acomoda teniendo su barra de edición en la parte de abajo, la pueden acomodar en la parte de abajo. Hay quienes se acomodan teniéndola en otro lado. Yo me acomodo acá y aquí ya va a ser cosa de cada uno. Ahorita lo voy a dejar un poco afuera para ir explicando cada uno de sus elementos. Voy a cargar una capa común, la que sea, no importa cuál es la que cargue. Voy a cargar cualquier capa. Vamos a cargar esta capa y, perdón, voy a encender la edición para un poquito que se me puedan prender todos estos foquitos o todos estos iconos y sepamos para qué sirve cada uno. Cuando yo pongo la edición eh, en prendido o iniciada la edición, automáticamente se me van a activar todos estos iconos que van a ser herramientas que tienen que ver con dibujos y que me van a permitir ahora sí editar los datos espaciales que yo tengo aquí. Vean lo que voy a hacer. Pongo editar edición o estar editing. Me va a decir que no tiene una referencia espacial. Obviamente me vuelve a advertir este tema de la referencia espacial. Le digo que continuamos ahorita y en automático me empieza a activar algunos de los menús. El primero que tengo es este que se llama Edit Tool, ¿no? Edit Tool sirve para que yo pueda seleccionar, vamos hasta acá, para que yo pueda seleccionar las diferentes entidades que puedan ser editables. Por ejemplo, esta. Cuando yo ya la puedo seleccionar, ahora sí, yo ya la puedo mover. Y al momento en que yo la muevo,
automáticamente estoy ya editando toda la información espacial de la capa. Entonces, aquí por ejemplo, yo ya la moví, puedo mover otra entidad, ¿vale? Entonces, aquí yo en automático, yo ya estoy editando la capa. Si yo ahora le pongo Stop Editing, me va a pedir que si quiero salvar los cambios. Siempre me va a pedir primero salvar los cambios. En este momento no los voy a salvar, entonces voy a decir que no quiero salvar los cambios, para no modificar esta capa que contiene información. Pero nada más es como para ir a dar un ejemplo. Voy a volver a editar. Continuar, etc. Entonces, esta Edit Tool básicamente nos va a servir para seleccionar uno de los elementos que yo quiera manipular. Pero ahora resulta que no solamente quiero mover el elemento, sino quiero editar su forma. Entonces, si ustedes se dan cuenta, me aparece esta siguiente herramienta que está de este lado que dice editar vértices. Cuando yo la selecciono, si ustedes observan, me empieza a aparecer todos estos puntos que son los puntos de dibujo como en cualquier lado de programa, cualquier lado de programa de dibujo, donde yo ya podré editar los vértices a mi conveniencia o mi necesidad. Entonces yo puedo ya editar el tamaño, la forma, agregarle algunos puntos si me parece necesario. Puedo rodarla. Aquí siempre este rojo me está marcando cuál es el inicio de donde se empezó a hacer este dibujo. Entonces yo en automático ya puedo editar toda una información espacial. Luego el que sigue es el de Reshape Future Tool, o es decir, o el de redibujo. Cuando yo lo ocupo, yo lo que puedo hacer es, a partir de un nuevo dibujo, puedo redibujar esa entidad. Y entonces, con esta herramienta, yo puedo, por ejemplo, si nada más la quiero cortar a la mitad, la puedo cortar a la mitad. Si la quiero cortar en este sentido, la puedo cortar en este sentido. Si quiero agregarle otro pico aquí abajo, se lo puedo agregar. Si quiero dividirla a la mitad, utilizo la que sigue, que dice Cut Polygons Tool. Yo puedo decir, quiero de aquí a aquí, que se me vuelvan dos polígonos. Entonces yo en automático de 1 hice 2. Ahora quiero rodar este polígono, utilizo la herramienta de rotación. Entonces, con esto me puedo llevar esta X, no sé si la alcanzan a notar, esta letra X que está acá, este tache, yo me lo puedo llevar hacia donde yo quiera para que este sea mi centro. Quiero rodarlo a sí mismo, aquí lo ruedo. Quiero rodarlo en otro sentido, cambio mi X como si fuera un compás. Y entonces yo con esto básicamente tengo todas mis herramientas de edición de layers que ya están predefinidas. Esta edición inmediatamente modifica todo lo que son los data frames, perdón, las tablas de contenidos y sus atributos. Por eso es que aquí también yo puedo acceder hacia los atributos de manera rápida. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si ustedes observan, en este era un solo polígono que dividimos en dos. Ahora son dos polígonos. Cada uno de los polígonos contiene información. Por ejemplo, área y perímetro. Entonces, cuando yo los divido, los dos polígonos van a compartir la misma información que tenía. Por lo tanto, tendré que editarla si es que yo los dividí. Si también observan, aquí mismo en la tabla de área y perímetro, comparte la información de área y perímetro.
por lo que yo tendré que después en la tabla de contenidos, y eso es importante que le ponga una nota, cuando yo termine de hacer la edición, en la tabla de contenidos, tendré que recalcular áreas y polígonos de toda la capa para que me actualice estos datos. ¿Sale? Porque el programa me lo puede hacer de manera automática y ahorita se los voy a mostrar. Bueno, vamos a cerrar acá tantito. Y hasta acá tendríamos la parte de la edición. Luego viene la parte de las propiedades del dibujo, que son las propiedades X, Y y Z. X, Y son las coordenadas que nos va a permitir eh, referenciarlo espacialmente en una parte geográfica y Z es la altitud. Aquí es donde a mí me va a poder permitir dibujar a través de un GPS o a través de información que yo tenga en las coordenadas terrestres, o UTM, que son las coordenadas X, Y, y si tengo la altitud, las de Z. Eso ya lo vamos a ver más adelante, cómo es que se dibuja en X, Y y Z. ¿Sale? Y finalmente voy a tener una nueva herramienta que se llama Create Futures o crear entidades. Con esta de Create Futures, yo lo que voy a poder hacer cuando la activo, me va a aparecer una herramienta o una ventana de este lado, del lado derecho de la pantalla, donde me va a decir que yo puedo crear nuevas entidades desde ceros y me dice, tienes que seleccionar una plantilla. La plantilla es la capa que yo tengo activa, la de suelos. Y ahora aquí abajo me aparecen una serie de herramientas donde yo tengo para construir diferentes tipos este, de elementos. Pero me voy a hacer una pausa acá porque quiero mostrarles esto construyéndolas desde ceros. Entonces, bueno, aquí tenemos ya prácticamente todas las barras de herramientas, pero observen, cuando yo le pongo crear un nuevo, me activa los siguientes tres iconos que estaban apagados, que son estos tres, como Strike Segment, Endpoint Arc Segment y Trace, es decir, herramientas de dibujo que me van a ayudar a poder generar la nueva entidad que yo quisiera. Ahorita se las voy a explicar unas por unas. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? No. Bueno, perfecto. Entonces, ahora voy a eliminar esto. Remover. Y cerré. Voy a poner ya mi herramienta de edición. Bien, bueno, ahora, ¿qué pasa cuando yo ya quiero empezar a crear datos nuevos? ¿Qué pasa cuando yo ya quiero crear capas desde ceros? Bueno, pues para crear una capa desde ceros, lo primero que tengo que hacer es crear mi shapefile, ¿no? De entrada. O sea, vamos a pensar que quiero hacerlo totalmente desde ceros. Entonces recuerden que para crear mi shapefile lo tengo que hacer desde Arcatalog. Aquí yo tengo, recuerden, en estas herramientas tenemos un, un acceso directo a catálogo. Entonces vamos a crear capas desde ceros. ¿Ya te vas a...? Qué bonito. Perdón, se me pasó despertar. Voy a crear una carpeta nueva. Mm.
Y vamos a poner ejercicio 7. Aquí en ejercicio 7 voy a poner un nuevo shapefile. Este shapefile, vamos a hacer un shapefile que se llame polígonos bajo 7 del ejercicio. Lo voy a generar como un polígono. Voy a agregar su sistema de coordenadas. Y le doy OK. Cuando yo creo un nuevo shapefile desde ArcCatalog utilizando este auxiliar, en automático me va a cargar la capa. ¿Sale? Pues en automático me carga el shapefile. Listo. Ya lo tengo. Ahora sí, yo ya puedo comenzar a crear datos espaciales. Eh, para poder empezar a crear los datos espaciales, nuevamente lo que yo tengo que hacer es de entrada eh, empezar la edición. Pero aquí lo que es importante, pues ustedes me pueden preguntar, ajá, bueno, ¿y cómo es que yo voy a crear los datos espaciales si no tengo referencias espaciales? ¿Están de acuerdo? Es decir, ¿cómo me voy a poner a dibujar si yo lo que quiero es algo georreferenciado y no tengo georreferencia? Aquí hay tres opciones. La primera opción es utilizar un mapa base, que es lo que yo voy a hacer en este momento. Voy a agregar un mapa base, aquí desde el símbolo de más, agregar mapa base, y voy a seleccionar el de imágenes, y lo voy a agregar. Con esta opción, esto es algo que tiene desde unas versiones, desde el 10.4 para acá, el programa, nos facilita mucho la vida para el geoprocesamiento. Antes no se tenía esta opción y las únicas opciones que se tenían eran o tener bien un GPS y los datos obtenidos desde el GPS, exportar desde AutoCAD un levantamiento que se haya hecho con una estación total, o bien tener capas que tuvieran ya la referencia espacial y dibujar sobre esas capas para darse una referencia. Ahora tenemos la gran ventaja de que desde de que ESRI o el programa nos ofrece una imagen satelital con muy buena resolución de todo el mundo. Entonces, eso lo que me va a hacer es que yo pueda acercarme lo suficiente hacia algún sitio que a mí me interese y que yo pueda generar mi mapa base. Voy a hacerlo, por ejemplo, con Puebla. Vamos a localizar Puebla. Aquí están los volcanes, entonces Puebla debe ser esta. Aquí también hay que tener buen ojo para localizarnos y buena ubicación. Y me voy a ubicar en el centro. Vean, conforme yo me voy acercando, la imagen va siendo cada vez más nítida. ¿Vale? Entonces decir, bueno, entonces con esto yo lo que quiero empezar es a dibujar. Y quiero empezarle a agregar información a esta capa. De entrada vamos a ver nuestra tabla de atributos que va a estar completamente en blanco.
Entonces aquí algo primero que yo podría empezar a hacer es agregarle a la tabla de atributos ciertos campos, como ya lo aprendimos a hacer con las tablas, ¿no? Por ejemplo, vamos a agregarle campos y tal vez voy a agregarle el dato de área. Vamos a ponerle 5 dígitos. Ok. Vamos a agregar otro campo, que es el campo de polígono, perdón, de perímetro. Vamos a agregarle 5 dígitos. Ok. Y aquí yo ya puedo empezar a agregarle datos que a mí me interesen. Vamos a, por ejemplo, pensar el de agregarle eh, número de viviendas. Vamos a agregarle otro dato que pueda ser habitantes. Aquí yo tengo que decidir qué es lo que voy a dibujar, ¿no? Por ejemplo, en este caso, yo lo que pienso dibujar son manzanas. Quiero hacer una capa de manzanas de esta zona del centro, ¿no? Entonces aquí otra vez tiene que volver a entrar como algo muy importante eh, la metodología que nosotros necesitemos aplicarle a a nuestro objeto de investigación. Yo me fui ahorita al centro porque quiero mostrar algo que tiene que ver con mi investigación del doctorado. Yo estoy en el doctorado investigando abandono de viviendas en el centro histórico y los procesos de degradación del tejido social que se deriva de esto. Entonces, pues yo para eso, en mi tema de investigación, esto se los platico para que ustedes puedan tener también un poco de parámetro de cómo es que tengo que crear capas nuevas o cómo para qué voy a crear capas nuevas. En mi ámbito de la investigación, yo algo que yo necesito saber o tener una comparativa es realmente si el centro histórico se está deshabitando. Y no solamente si se está deshabitando, si también se está despoblando. Y si se está despoblando, además de que se esté despoblando, ¿qué está pasando o realmente cuántos inmuebles están habitados o cuántos están deshabitados? Entonces, para eso, a mí me podría servir generar este tipo de capas. Por eso es que yo digo, bueno, yo ya sé que lo que yo quiero hacer es una capa de manzanas que contenga este tipo de información. Entonces ya tengo número de viviendas, habitantes, puedo ponerle otro campo, por ejemplo, de viviendas no habitadas. Puedo ponerle densidad de la vivienda, puedo ponerle pues evidentemente número de viviendas, habitantes. No sé, lo voy a dejar hasta acá, ¿sale? Simplemente nada más para seguir mostrando. Entonces yo ya creé todos todo lo que va a poder tener mi capa de atributos. Y ahora sí, ya que lo tengo listo, voy a poder empezar a dibujar. Entonces, aquí lo primero que yo tengo que hacer es empezar con mi editor, Start Editing, y una vez que está Start Editing, si ustedes se dieron cuenta, me apareció activo todo esto. Para comenzar siempre a dibujar, debo ver que este icono de Create Futures esté activo. Cuando esté activo, le voy a presionar y ahora sí va a volver a aparecer en este lado de la pantalla, me va a volver a aparecer todo esto de crear futures. Voy a seleccionar la capa que quiero editar y ahora sí me va a decir, ¿qué quieres dibujar? ¿Un polígono? Que un polígono me va a poder dibujar de manera libre lo que yo quiera. Un rectángulo, nada más voy a poder dibujar rectángulos, no voy a poder dibujar otra cosa y el rectángulo siempre lo voy a poder dibujar en 90 grados.
un círculo, una elipse, dibujar a mano alzada y luego vienen dos opciones que dice autocompletar polígono y autocompletar mano alzada. Es decir, cuando yo dejo abierto un polígono, cuando yo dejo abierto un dibujo a mano alzada. En este caso, la herramienta que más se utiliza y la que es más común es polígono. Y voy a empezar a dibujar mis polígonos. Voy a empezar por este. Lo único que yo tengo que hacer es posicionar mi mouse en el punto que quiero arrancar. Perdón, le puse mano alzada. Voy a eliminarlo, suprimir. Simplemente se suprime cuando se selecciona. Es polígono el que quiero utilizar. Y empiezo a dibujar. Voy a tratar de ser lo más preciso posible. Le doy un doble clic y en automático yo finalizo ese polígono. Ahora, ¿cómo le voy a agregar la información a este polígono de la tabla? Con su tabla de atributos. Tengo dos opciones. La primera es irme acordando el orden que los fui dibujando y después ir llenando mi tabla de atributos de manera manual o irla llenando al momento en que yo voy dibujando. Por lo tanto, yo ahora lo quiero ir llenando conforme lo voy dibujando. Para eso, tengo que irme hacia este icono que dice atributos. No dice tabla de atributos, dice solo atributos. ¿Qué es lo que va a hacer? Me va a abrir esta ventana donde yo ya podré ir editando automáticamente esta información. Ahora, ¿cómo puedo yo obtener esta información? Bueno, cada quien va a poder obtener información de diferentes fuentes de datos. ¿Cuáles son las diferentes fuentes de datos? Como se los dije en la primera sesión, si se acuerdan, las fuentes de datos originales pueden ser páginas de internet, levantamientos físicos, bases de datos como de donde se genera estadística e información, como el INEGI, ¿no? Entonces, ¿yo de dónde puedo obtener estos datos? Pues vamos a ver. Les voy a poner simplemente un ejemplo de cómo obtener estos datos que son básicos. Yo lo único que puedo hacer es irme a internet, ¿no? Vamos a buscar, por ejemplo, el mapa digital de México. Vamos a ver si ahí tenemos esos datos. Entro al mapa digital de México. Tengo el mapa digital de México. Me voy acercando a la zona que me interesa, que es Puebla. Me ubico. Ese es el parque Paseo Bravo. Entonces, por lo tanto, la manzana que yo dibujé fue esta. Entonces, yo le pico aquí a la manzana y en automático me despliega esta información. Entonces, yo digo, total de viviendas, 91. Me regreso, número de viviendas, 91. Vamos a ver qué otra información me dan. Población total, 134. Entonces le pongo habitantes, 34. Luego que quería, viviendas no habitadas, población de viviendas habitadas son 40. Entonces aquí no tengo la de no habitadas, pero sí tengo 91 viviendas. Y tengo habitadas 40, y eso quiere decir que tengo no habitadas 51. 51 viviendas. Y listo. A lo mejor aquí tal vez me faltó ponerle un campo nuevo, que podría ser mi identificador de manzana o la clave geoestadística de manzana para que yo copie la clave geoestadística de la manzana. Puede ser que eso lo utilice. Bueno, ¿sale? Entonces yo a lo mejor con
con esta información yo puedo ir medio completando lo que quiero. Si se dan cuenta, yo en automático yo ya puedo hacer este análisis. Yo ya puedo empezar a decir, tengo más de la mitad de las viviendas que se encuentran en esta manzana no habitadas. Bien, ya lo tengo listo. Ahora, si ustedes observan mi icono no cambió, sigue apareciendo como una cruz. ¿Eso qué quiere decir? Que sigo teniendo activa la opción de dibujar. Entonces yo puedo seguir aquí dibujando. Ya voy a dibujar la siguiente manzana. Y una vez que dibuje la siguiente manzana, en automático lo que está en esta ventana de las propiedades se me pone en ceros porque ya tengo seleccionado, si aquí observan, ahora está en color azul magenta y el otro polígono está seleccionado. Entonces puedo seguir llenando mis datos. Ahora me voy a la siguiente manzana. Pero fíjense, si ustedes observan, aquí el INEGI, esta manzana la tiene en 3. Y aquí yo la dibujé en una sola. Entonces la voy a borrar. Si yo observo, si yo ajusto acá con mi vista, efectivamente aquí hay 3 manzanas. Aquí hay una calle. Y aquí hay un callejón. Entonces yo tendría que dibujar mis manzanas de tal manera. Como ahora sí me moví, se me quita la selección, entonces tengo nuevamente que irme acá, volver a seleccionar el polígono y empezar a dibujar. Tengo una manzana y la finalizo. Y ahora sí, total de viviendas tengo 45, población total acá tengo 44, viviendas habitadas 19, por lo tanto 19 serían 26 viviendas habitadas y listo. Y así yo me puedo seguir generando entidades nuevas. ¿Hasta aquí van teniendo alguna duda? No, todo bien. No. Perfecto. Entonces, ahí vamos. Voy a terminar de llenar este último para que podamos hacer el eje, para que pueda hacer un ejemplo. Y listo. Bueno, ya tengo listos mis polígonos, pero si ustedes observan aquí, en este me pasé un poquito. Entonces digo, bueno, ¿cómo lo quiero? Ah, aquí ya hice algo. De repente quiero este de aquí, que ya me pasé, quiero reajustarlo. Vamos a acercarnos un poquito más y ver si puedo reajustar este polígono. Aquí, ojo, siempre que estemos trabajando con esta imagen de fondo, siempre voy a tener un problema de renderización porque se está renderizando sobre la nube. Pero bueno, aquí necesito ajustar este polígono. Pues, ¿qué es lo que hago? Agarro esto y si se dan cuenta también se va poniendo un poquito transparente con la intención de que yo pueda estar trabajando de esta forma. ¿Vale? Yo creo que ya me quedó, ahora sí ya lo tengo ajustado y listo. Me parece que ya tengo ajustadas mis 3 manzanas. Una vez que yo ya las tengo como quiero, yo también puedo dibujar, puedo utilizar esto para redibujar mis archivos. Vamos a pensar en lo siguiente. Voy a dibujar uno nuevo, que va a ser este de aquí.
Listo, ya lo tengo. Pero recuerden que aquí ya había visto que eran dos manzanas, entonces, chin, ya le cargué los datos, ya tengo todo listo. Bueno, pues aquí también puedo utilizar la herramienta de redibujar el polígono. Entonces ahora sí lo puedo dibujar con la manzana que yo quería. Entonces ya lo vuelvo a hacer, ¿no? Para eso puede servir este tipo de herramientas. Ahora ya quiero hacer la que me falta, entonces ya puedo empezar a dibujar mi herramienta y ya puedo crear la siguiente entidad. Aquí voy a ajustar los puntos y ya tengo mis dos diferentes polígonos. Ya lo que restaría sería llenarle la información, pero hasta acá lo voy a dejar. Voy a mostrar rápidamente las otras herramientas. Por ejemplo, estas. Yo aquí puedo dibujar mediante segmentos limpios, como lo que venía haciendo. La siguiente que dice curva es si yo necesitara dibujar algún tipo de curva o de curvatura, me lo va a permitir, es decir, en lugar de que me haga líneas rectas, me va a permitir dibujar como líneas curviadas. ¿Vieron? Este tipo de arco me va a dibujar líneas curviadas. Voy a eliminarlo, finalizo esto y lo elimino. Y finalmente el de trace, que es este de aquí, va a crear rasgos que siguen el contorno de las líneas o polígonos seleccionados. Por ejemplo, yo puedo empezar a dibujar aquí y me va a generar este tipo de polígonos. Es decir, me va a trazar, perdón, sigo dibujando curvas, no sé por qué, no le activé. Trace, nuevo polígono, damos trace, y el trace va a tener diferentes herramientas. Voy a utilizar el primero, que si ustedes se observan, me va a crear un polígono, pero me va a crear este polígono, no sé si alcance a verse, sobre los vértices que ya están previamente dibujados en otro polígono. No sé si alcanzaron a ver eso. Lo voy a dibujar, voy a acercar un poquito más a ver si se alcanza a notar. Si yo le pongo trace, es como si yo estuviera dibujando con un imán. Vean, no puedo dibujar aquí afuera. Me va a dibujar siempre sobre uno que ya exista. Y me va a ir creando esas nuevas entidades o modificando la entidad que yo tenía. Siempre para deshacer el último cambio, yo puedo utilizar la herramienta de deshacer. ¿Vale? Entonces, aquí trace también me va a dar algunas opciones, como dibujar con ángulos, ¿no? Es decir, nada más me va a permitir dibujar ángulos exactos, como estos tres triángulos. Tengo herramientas donde me va a dibujar desde los puntos medios a puntos medios y me va a generar un punto medio nuevamente y no me va a permitir hacer otra entidad más que desde los puntos medios. Tengo el que me va a dibujar, por ejemplo, si yo tengo aquí algo y creo este círculo y luego creo otro círculo, a mí me va a dibujar la entidad
solamente donde se cruzaron esos círculos. Luego tengo distancia, intersección, es decir, bueno, ustedes aquí ya podrían ir como dibujando o creando entidades a partir de todas estas herramientas de dibujo. Son herramientas de dibujo que lo importante es que las vayan checando y que conforme van dibujando, ustedes puedan irlas identificando cada una. Pero como se los decía, básicamente la, este, la herramienta de dibujo básica es dibujar con un polígono. ¿Tienen alguna pregunta? No, 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 todo bien. Muy bien, bueno, estoy. Bueno, aquí ya tenemos cómo hacer los polígonos, cómo editarlos. Bueno, entonces, listo, ya tenemos los polígonos que yo quiero. Ahora, voy a terminar la edición. Ya los tengo, le pongo Stop Editing. Le digo que si quiero salvar los cambios, le digo que sí. Una vez que ya salvé los cambios, ya no hay posibilidad alguna de, aunque yo esté tocando esto, me pueda modificar. Es decir, ya tengo mis polígonos, ya los puedo prender y apagar. Y inclusive ahora yo ya puedo empezar a tematizarlos. ¿Por qué? Porque ya tengo información. Yo ya puedo decir, vamos a ver, quiero tematizarlos por quantities, este, cuál va a ser el que yo quiero que sea a través de habitantes, value habitants, quiero que me haga esta escala y aplico. Entonces yo aquí ya en automático puedo saber cuáles son mis manzanas más pobladas. Que si quiero hacerlo por este habitantes nuevamente, a uno lo agrego. Entonces aquí yo ya puedo ver la distribución poblacional. Entonces, por ejemplo, en el caso mío, que es el caso de mi tesis, este tipo de análisis a mí me ayudó mucho justamente para ir comprobando la hipótesis de que empezaba a haber una despoblación del centro y que específicamente empezaba a haber viviendas deshabitadas. Entonces a mí eso me ayudó, me ayudó de manera importante porque entonces yo empezaba a comprobar ciertas teorías en los planteamientos del problema que yo había dado, que básicamente el planteamiento del problema que yo había seleccionado era un vaciamiento del centro histórico. Entonces yo con esto puedo empezar a manipular mis mapas y a mostrar no solamente en la verbalización o en la problematización de mi problema hipotética, sino yo ya empiezo a hacer mis comprobaciones científicas. Es decir, esto ya se vuelve una cuestión de datos científicos y entonces empiezo a hacer mis comparativas. Por ejemplo, si ahora lo hago con viviendas, pues aquí tengo el tema de habitantes. Pero si también lo hago por cuestiones de viviendas, vamos a poner viviendas no habitadas, en el mismo sentido,
aquí a viviendas no habitadas. Vamos a poner este color. Entonces, cada punto verde es una vivienda no habitada y cada punto café es una vivienda, es una persona. Entonces, empiezo, empiezo a trabajar con esto, ¿no? Y ustedes, insisto, pueden darle el sentido que quieran. Ahora, ¿cuál es lo que nos está faltando? Fíjense bien, polígonos. Voy a abrir mi tabla de atributos. La tabla de atributos ya tiene los datos que yo fui poniendo. Me faltan los datos de acá, de estos dos que yo creé después. Entonces, ¿cómo le puedo agregar esos datos que yo le di después? La manera de agregarle esos datos que uno le va dando hacia adelante, es decir, cuando yo voy creando nuevas entidades o se me olvidó o todavía no tengo la información, pues simplemente es abriendo la tabla de atributos, pero recuerden, tengo que empezar la edición. Una vez que yo ya empiezo la edición, yo ya puedo empezar a editar mis atributos o ponerle los datos. Pero ahora, algo que es importante es decir, bueno, ¿y cómo voy a saber cuál es cuál? Entonces, para saber yo cuál es cuál, lo que tengo que hacer es sobre esta barra seleccionar para que a mí me ilumine el polígono que voy a trabajar. Ven como si yo cambio, por ejemplo acá, este es este. Quiero, quiero agregar este que es cero, lo selecciono, entonces me está diciendo que es este. Entonces voy a agregarle esos datos, nuevamente me voy hacia acá, selecciono esta manzana, y esta manzana, como es un mercado, no tiene. No tiene ningún dato, entonces todos los datos es cero, cero, cero. Me voy a la siguiente y aquí nada más tengo una vivienda y 0 habitantes. Entonces, número de habitantes, en este de aquí, habitantes 0, número de viviendas 1, viviendas no habitadas, asumo que es 1. Y listo. Le pongo editar, stop editing, y observar los cambios, sí. Y entonces ahora sí ya llené mis datos, ¿vale? Si yo aquí hubiera editado con otro tipo de datos, con más datos, automáticamente esto se va refrescando y me va metiendo o me va reconfigurando la tematización. Ahora lo que me falta es calcular el área y el perímetro. Bueno, ojo, para calcular este tipo de elementos geoespaciales es muy sencillo. Ya una vez que termine mi edición, que ya no estoy editando, lo que yo tengo que hacer es posicionarme en la cabecera de estas. Por ejemplo, voy a empezar con el área y le voy a dar clic derecho. Una vez que le dé clic derecho, me va a decir qué es lo que quiero hacer. Entonces aquí yo tengo eh, ordenar por orden ascendente, por orden descendente, el summarize, que ya habíamos visto que es summarize, que nos crea una capa a partir de ciertos elementos, statics o estadísticas, que podemos bajar algunas estadísticas de esa tabla, y tenemos Field Calculator o calculadora del campo. Aquí en Field Calculator le vamos a dar clic. Nos da una advertencia de que si deseamos continuar porque nos está iniciando la sesión y cada vez que nosotros hagamos una edición del polígono tenemos que recalcular nuestros, calcular de nuevo nuestras entidades. Le decimos que sí. Una vez que le decimos que sí, nos va a abrir un nuevo cuadro de diálogo. Este nuevo cuadro de diálogo, no, perdón, no es en Field Calculator, es en calcular geometría. Field Calculator es otro que también ya habíamos visto, es calcular geometría. Al calcular la geometría, nos va a volver a decir la misma advertencia. Y ahora lo que nos va a decir es qué tipo de geometría queremos calcular, ¿no? Queremos calcular áreas. Entonces me dice propiedades, áreas. También puedo calcular perímetros y puedo coordinar, o puedo agregarles coordenadas desde el centroide del polígono en X y en Y, para ponerlas, tener georreferenciadas. Entonces en este caso quiero
utilizar área. Luego me va a decir qué coordenada quiero utilizar. Entonces quiero utilizar el sistema de coordenadas que tiene este shapefile, el sistema de coordenadas que tiene el data frame, que en este caso son los mismos, y las unidades que yo quiero para que me calcule ese campo. Entonces yo le pongo metros cuadrados, square meters. Le digo OK. Me va a decir nuevamente que cada vez que yo termine la sesión y que yo vuelva a reeditar, que si quiero calcular o que tengo que calcular nuevamente, le digo que sí. Y en automático ya me puso las áreas de cada uno de estas entidades que yo generé. Para calcular el perímetro, hago exactamente lo mismo. Calcular geometría, digo que sí. Y ahora lo que tengo que cambiarle aquí no es el área, sino el perímetro. El perímetro se calcula en metros, le digo que OK. Vuelve a hacer la advertencia y en automático ya tengo los perímetros. Y entonces ya tengo completa mi tabla de atributos. Puedo cerrar. Ya tengo este nuevo shapefile. Lo tengo listo. Y ya puedo comenzar a trabajar con mis mapas. Y puedo hacer el análisis que quiero. Si yo tengo otro mapa cargado, como este, es el de las vías Puebla, por poner un ejemplo, entonces yo aquí ya puedo estar trabajando con alguna otra capa. Aquí esta capa lo que me está mostrando es que algo me atraviesa la mitad, pero seguramente es porque hay alguna referencia espacial ahí perdida. Pero básicamente, vamos a decir, es más, vamos a ver de qué es esta. Me dice que es una carretera pavimentada, sabemos que aquí no hay ninguna carretera pavimentada. Pero bueno, aquí también yo puedo trabajar con capas que ya tenga previamente cargadas o que te haya descargado de algún sitio y puedo empezar a trabajar con mis capas personales o propias o con otras capas. Eh, Voy a apagarla. Si ustedes observan, si ahora yo me voy hacia el catálogo, el ejercicio 7 ya quedó como polígono 7, shapefile, y si yo abro un nuevo, si yo abro un nuevo ejercicio, un nuevo mapa en blanco, dice que si quiero salvar los cambios acá, le digo que no, me va a abrir el nuevo mapa en blanco, ahora lo van a ver. Yo ese shapefile ya lo puedo cargar en cualquier mapa que quiera. Y en automático, yo ya tengo toda la información y ya es información que ya genera un aporte. Y entonces yo ya puedo empezar a trabajar con todos o yo ya puedo empezar a generar mis mapas personales. Y pues básicamente eso es todo. O sea, ya no hay más. Simplemente lo demás que puedo hacer es la metodología que ustedes quisieran aplicar para generar un mapa. Ahora lo único que yo voy a hacer es voy a crear una nueva capa, pero ahora voy a crear una capa de puntos para que veamos simplemente la diferencia. Ahora vamos a hacer puntos, guión bajo,
7. Es un punto. Agregamos nuestro sistema de coordenadas. World. WGC 1984. Ok. Ya nos agregó una de puntos y ahora vamos a agregar una de líneas. Polilínea. Entonces, líneas-7. Agrego el sistema de coordenadas. Y listo. Ahora ya con esto, yo puedo empezar a editar cualquiera de estos haciendo lo mismo. Vamos a empezar a trabajar junto con el de puntos, editor, Start Editing. Me va a decir acá, de este lado, cuál es el que quiero trabajar. Entonces digo, estoy trabajando con puntos. O sea, ahora quiero editar la de puntos porque me aparecen las tres, porque tengo cargadas tres. Y una vez que yo inicio el editor me da para todas las líneas que yo tenga en mi data frame. Entonces, decir, no, yo quiero editar puntos sobre esta misma. Entonces, aquí la diferencia es que las herramientas son básicamente las mismas, simplemente me va a decir que yo ponga el punto donde yo quiera. Por ejemplo, aquí voy a poner donde estaba el mercado. Y aquí voy a poner otro donde estaba el parque. ¿Por qué? Le pongo finalizar la edición. Quiero salvar estos cambios. Le digo que sí. Y esta de punto 7 voy a querer que sea una tabla o un shapefile de equipamientos. Entonces voy a agregar, por ejemplo, aquí, agregar un campo y el nombre del campo va a ser nombre. Por lo tanto va a ser un texto y le doy OK. Luego agrego otro que va a ser tipo de equipamiento. Y le vamos a poner nuevamente texto y a lo mejor aquí nada más le vamos a poner 15 caracteres. Y le doy OK. Una nueva. Agrego un nuevo campo y a lo mejor aquí le puedo poner la dirección. Va a ser un texto y a lo mejor nada más necesitamos 25 caracteres. Y OK. Entonces, aquí yo ya puedo decir, bueno, este punto, vamos a empezar la edición, Start Editing. El primer punto que yo tenía es este. Entonces aquí tenemos el nombre. No conozco el nombre del mercado. Si alguien sabe cómo se llama ese mercado, me puede ayudar. Estaría muy bien. Mercado. Tipo de equipamiento. Abasto. Y la dirección está en la de ponente 705. Listo. Luego el siguiente es el... Creo que es el mercado Parral. ¿Cómo? ¿El parral? El Parral. Ajá. Luego tenemos el Paseo Bravo. Es un tipo, el equipamiento es un parque urbano. Y la dirección es en la 11 Sur. Y no tiene número porque es el inicio de la zona. 11 Sur. Vamos a ver qué número tiene. No tiene número. Entonces lo dejamos sin número. 11 Sur. Terminamos la edición. Stop Editing. ¿Quieres salvar tus ediciones? Le digo que sí. Cierro mi capa. Y ahora estos puntos le voy a poner etiquetas. Y las etiquetas las voy a poner labels, etiquetas por nombre. Y listo. ¿Ven cómo muy rápido yo ya puedo generar información?
Por último, líneas. Vamos a empezar ahora al revés. Vamos a empezar con la tabla de atributos. Esta de líneas quiero que sea unas líneas de vialidades, ¿no? No hay más. Entonces voy a empezar, ahora si agrego un campo, nombre de la vialidad, es un texto, vamos a poner 25 caracteres. Y luego agregamos uno nuevo, en otro campo, y le vamos a poner tipo de vialidad o clasificación vial. Es un texto y le ponemos 25 caracteres. Ya lo tengo, empiezo la edición, Start Editing, quiero editar líneas, lo tengo seleccionado acá, lo tengo seleccionado acá, y empiezo a dibujar. Entonces puedo empezar a dibujar esta línea. ¿Cuál es esta? Entonces ya sabemos que es la 11 Sur y es una vía primaria. Puedo ir dibujando las demás. Si ustedes observan, cuando yo me acerco como un imán, me va a permitir pegar la línea. Entonces tengo una segunda línea y esta es la 11 Poniente. Entonces, nombre 11 Poniente. Y la clasificación vial es una calle secundaria. Listo, terminé. Puedo dibujar otra línea. Entonces aquí tengo la 9 Poniente y es una calle. Listo. Termino mi edición, stop editing, salvo los cambios y ya lo tengo. Entonces ya tengo equipamientos, ya tengo calles y ya tengo algunas manzanas. Nuevamente las líneas, las puedo poner las propiedades. Puedo hacerlo por categorías, agrego todos los valores a partir de la clasificación vial. Las calles primarias las voy a poner en rojo, ok. Las calles secundarias las voy a poner en amarillo. Este amarillo, le doy ok. Vamos a poner las etiquetas por nombre y activamos la etiqueta y listo. Ya lo tengo. Rápidamente. Los puntos, propiedades. La simbología por categorías nuevamente. Por tipo de equipamiento. Agrego todos los valores. Al de abasto. Vamos a ver si tenemos algo que tenga que ver con abasto. Busco otro. Aquí mercado. Le doy ok. El parque urbano. Le vamos a dar este tema. Le pongo aplicar, aceptar. Este icono está muy pequeño. Vamos a cambiarle su tamaño. Y listo. Y así, de rápido, ya pude generar un pequeño mapa con información georreferenciada, con información que yo fui creando poco a poco y que aquí ya tengo. Urbano, abasto, las clasificaciones viales,
y mis manzanas. Simplemente ahora me falta ocupar la información de mis manzanas para utilizar por número de viviendas. Y listo. Y listo. Entonces, como pueden ver, así es como nosotros podemos ir editando nuestros datos en Arcmo. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No, No. Entonces, como pueden también ver, o sea, empieza a ser sencillo porque ya tenemos, ya conocimos los pasos previos. Por eso es que yo traté de que las clases fueran así, para que cuando llegáramos a este punto, ustedes ya identificaran todo lo demás y todo lo anterior y vean que esta parte es sencilla, ¿no? Entonces, en resumen, lo primero que tenemos que hacer es tener un shapefile activo en nuestra tabla de contenidos. Puede ser desde ceros, como el que acabamos de ver que yo acabo de crearlo desde ceros, o puede ser algo que yo tenga ya predefinido que he descargado. Dos, simplemente editarlo o editar con Star Editing y utilizar las herramientas de esta barra de herramientas, tanto como de estas ventanas, que es aquí abajo, inclusive nos va a poner como pestañas estos dos, si ustedes observan, estos dos de aquí abajo, crear futures o crear entidades, o los atributos, que igualmente se prenden acá y acá. Si aquí yo por error lo cerré, nuevamente lo puedo activar acá, crear futures o sus atributos. Una vez que termine de editar, por ejemplo, si me quiero llevar este, eh, este punto, me lo quiero llevar hacia otro lado, selecciono la capa que yo quiero mover, muevo el punto y listo. Editor, termino la edición, salvo mis cambios y está listo. ¿Vale? Muy bien, pues preguntas hasta acá, Pues creo que no. ¿no? Bueno, entonces como siempre, pues aquí está, ya para finalizar el día de hoy. Aquí tengo el ejercicio que vamos a hacer hoy. El ejercicio que vamos a hacer el día de hoy, de la sesión 7, les voy a pedir que creen layers desde ceros en un nuevo ejercicio que van a llamar ejercicio 7, no es ejercicio 8. Se van a poner un nuevo ejercicio, ejercicio 7, y me van a crear 4 capas para que practiquemos, ¿no? Una de manzanas, una de vialidades, una de equipamientos, como lo que hice hoy, que fue creé 3 de esas, y a lo mejor una de áreas verdes o una capa que a ustedes les pueda ser de su interés. O sea, puede ser de algo en específico. Pero la idea es que sean así. Una de polígonos, líneas, puntos o polígonos. ¿Vale? Ya una vez que crearon, ahora les voy a preguntar, y aquí va a ser, yo el ejercicio lo tengo pensado para que hagan un levantamiento muy simple, ¿no? De entrada como ejercicio para que practiquen. Y este ejercicio, lo que yo tengo pensado es que ustedes a cada una de estas nuevas capas que crearon, les pongan, o yo como sugerencia les estoy poniendo estos atributos a su tabla, ¿no? Por ejemplo, el de manzana, la clave de manzana, número de habitantes, número de viviendas, la colonia en la que se encuentra, el área, ¿no? Para la vialidad es nombre, clase, longitud, porque también podemos medir longitudes. Equipamientos, nombre, clasificación, posición en X o posición en Y. Áreas verdes, área numérico, clase, etcétera. Entonces, aquí yo estoy sugiriendo esto y lo que sugiero es que lo que vayan rellenando o que vayan cargando la capa es así con algunos datos como ahorita lo hice con INEGI, o bien, si ustedes desean, también lo pueden hacer en su colonia
Decir, bueno, voy a hacer aquí el levantamiento de 3, 4 manzanas a mi alrededor, o de su zona de estudio, de su tesis, o de hacer 3, 4 manzanas a manera de práctica, aunque ahorita no sean datos totalmente de su interés, después ustedes pueden crear capas con sus datos de interés, etcétera, ¿no? Entonces, yo lo que les estaría pidiendo es que practiquemos. Sería libre en la zona que quieran. No sé si hay alguna duda de este ejercicio, ¿no? Perfecto. Pues bueno, si no hay ninguna duda con respecto a este ejercicio, pues creo que hasta aquí estaríamos terminando, ¿va? Como siempre les voy a subir aquí Sí. es que aquí tenemos un visitante que está, mi hijo, que se me puso a ver cómo estaban, entonces quería saludar. Bueno, pues entonces si no hay dudas con respecto al ejercicio, con respecto a la sesión, yo termino la